Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más al canal. Mi nombre es Vanessa Harrison y si eres nueva o nuevo por aquí, estás llegando a mi canal, te invito a suscribirte, activar la campanita de notificaciones para que cada vez que yo suba un video YouTube te lo pueda avisar enseguida. Y bueno, como ustedes han podido ver en el título del día de hoy, voy a estarles contando lo malo de tener niños birraciales. Voy a empezar primero a contarles por qué voy a hacer este tipo de tema, porque yo soy una peruana que está casada con un inglés y ya tengo 2 bebés. Entonces, ¿qué es lo que yo siento o qué es lo que yo creo que puede pasar con mis hijos y qué puede ser lo malo de que ellos sean niños birraciales? Así que para no hacer el video mucho más largo, vamos a empezar enseguida. El primer punto que yo voy a tocar y creo que va a marcar mucho en mis niños es que creo yo que ellos no van a encajar al 100% en una cultura. ¿Por qué lo digo? Porque yo creo que cuando mis hijos empiecen a tener un poco más de razón, de sentido común, van a empezar a pensar y a decir, por ejemplo, soy inglés, vivo en Inglaterra, voy a una escuela inglesa, mi papá es inglés, entonces soy inglés, o sea, soy 100% inglés. Mis hijos de repente en ese momento se van a sentir un poco confundidos, pero al mismo tiempo ellos me van a ver a mí y van a saber de que su mamá es peruana, de que toda la familia de mamá habla en español, de que la familia de mamá vive en el Perú y por lo tanto ellos son mitad peruanos y son mitad ingleses. Yo creo que mis hijos nunca van a encajar 100% en mi cultura peruana y tampoco en la cultura de su papá. Puede ser que con los años que pasen, cuando ellos ya se vayan haciendo adolescentes, entonces ellos puedan encajar quizás a un 80%, pero nunca a un 100%, nunca por el hecho de ser hijos de padres birraciales. Eso es lo que yo creo, eso es lo que yo he visto ya en amigas que ya tienen hijos un poco más grandecitos que los míos. Así que cuando eso llegue a suceder con mis niños, yo tengo que ayudarlos mucho para que ellos sepan en realidad que no necesitan ser 100% o sentirse 100% ingleses, que tampoco necesitan sentirse 100% peruanos. Ellos tienen que sentirse felices y afortunados de ser niños birraciales, de ser niños creados por el amor, de ser niños fuertes, de ser niños sanos, que eso es lo más importante y eso es lo que yo les voy a transmitir siempre a ellos. Otro punto que yo creo que va a ser un poco malo para mis hijos es el sentido de identidad. Porque cuando ellos vayan a la escuela, yo sé que mis hijos van a hablar perfectamente en inglés porque el papá es inglés y la familia acá todos son ingleses y por lo tanto ellos van a hablar. Pero cuando ellos vayan a la escuela y le pregunten, porque siempre los niños o la profesora o alguien le pregunta cómo te llamas y dónde vives y etcétera, ellos van a tener que decir o cómo van a tener que explicar. Ellos en ese momento van a sentirse, yo sé, de repente un poco, no sé, ¿qué voy a decir? ¿Que soy inglés? ¿Que soy peruano? ¿Que soy mitad inglés? ¿Que soy mitad peruano? Pero no sé, o sea, no tengo el sentido claro de la identidad que tengo en este momento. Y eso yo creo que le pasa a muchos niños o a muchas parejas birraciales con sus niños, porque necesariamente no tienen que sentirse, como les dije en el primer punto, 100% ingleses o 100% peruanos. Siempre va a haber un porcentaje que haga que los niños se sientan como en duda. Como, sí me siento inglés, vivo aquí, estoy aquí, mi papá, la familia de mi papá, pero por otro lado, miro a mi mamá, entonces veo a mi mamá es totalmente diferente, mi mamá habla otro idioma, mi mamá tiene otra cultura, el país de mi mamá queda súper lejos, entonces eso como que los va a tener un poquito confundidos de repente en el sentido de la identidad a mis hijos, pero como les digo, siempre uno tiene que decirle a los hijos que tienen que estar orgullosos de donde ellos vienen, ya sea que se sientan de repente en algún momento 100% ingleses. Yo no me ofendería de que mis hijos, si van a la escuela, dicen, no, yo soy inglés, yo no tengo por qué ir y decirle a los niños, no, mi hijo no es inglés, mi hijo es mitad peruano. No, si ellos lo quieren decir, que lo digan. Así de que vamos a pasar al siguiente punto.
Otro punto malo que yo creo que mis niños van a experimentar aquí o cuando ellos les toque ir a mi país son las fiestas y las celebraciones peruanas. ¿A qué me refiero? Ustedes dirán, en todos los países del mundo se celebran fiestas, se celebran actividades y se celebra todo, sí. Pero en mi país, por ejemplo, hay tradiciones distintas de cumpleaños, de fiestas, las reuniones, empezando de que aquí cuando uno hace una fiesta infantil, porque estamos hablando en mi caso, porque yo tengo dos niños, uno de 2 años y uno de 1 añito, entonces las fiestas infantiles en mi país son fiestas a lo grande, fiestas donde invitas a muchísima gente, a muchísimos niños, gastas muchísimo dinero, contratas un show infantil, contratas, no sé, un catering completo para que te haga la fiesta, también tienes una hora loca dentro de la fiesta. Eso, por ejemplo, aquí en Inglaterra no hay. Eso no hay. Entonces, ¿qué va a pasar? El día en que mis hijitos tengan que ir a Perú y espero poder ir a alguna fiesta así, una fiesta infantil, una fiesta donde haya un show infantil, donde también haya una hora loca para que ellos disfruten, donde rompan la piñata, que ellos vean esas piñatas enormes, llenas de golosinas y los niños cantando y bailando y haciendo juegos dentro de la fiesta. Eso yo creo que mis hijos lamentablemente no lo van a poder experimentar como yo quisiera que lo experimenten desde ahora, desde este momento, porque nosotros vivimos aquí y como vivimos aquí tenemos que adaptarnos a la cultura donde estamos. Yo no puedo mañana hacer una fiesta así como en Perú porque primera no podría porque cuánto dinero me costaría aquí hacer todo, contratar todo lo que sí se puede hacer en Perú. Entonces eso yo creo que es lo malo, porque mis niños no van a poder disfrutar y eso es porque son niños birraciales, porque si fueran niños totalmente peruanos, hijos de 2 peruanos, estaríamos en Perú y podríamos disfrutar de muchas fiestas, pero no es así. Otro punto del que les quiero hablar es que nuestros niños siempre van a tener un poco más de influencia del papá o de la mamá con el que pasen mucho más tiempo. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, yo vivo en Inglaterra, pero mis hijos todo el día están conmigo. Al estar todo el día conmigo, yo a ellos les hablo todo el tiempo en español y cada vez que mi mamá o mi hermana o mi sobrina se comunica conmigo por teléfono, me ven y hablamos, entonces mis hijos están más familiarizados con el idioma español porque lo escuchan, digo yo, que más de la mitad del día, porque cuando viene su papá de trabajar solo son un par de horas, máximo 3 horas, de lunes a viernes que ellos pueden escuchar a su papá hablando inglés, y los fines de semana que bueno, todo el día sí, mi esposo pasa en la casa y ellos pueden escuchar ese idioma. Otra cosa que influye mucho en mis niños, por ejemplo, es que todas las canciones infantiles, todos los cuentos que yo me pueda saber, todos se los cuento en español. Y eso lo digo como una parte mala porque a mí de repente me gustaría saber todo, ¿entienden? Todas las canciones de rondas, de cunas y de todas las canciones que existen en inglés de repente para que yo pueda transmitirle a ellos. Pero como ellos están todo el día conmigo, para mí es súper importante y básico que ellos no se les olvide y aprendan perfectamente el idioma español. Así que eso sería lo malo, porque yo creo que lo adecuado sería de que los niños pasaran mucho más tiempo o la misma cantidad de horas con papá y mamá para que los dos creemos esa influencia dentro de nuestros hijos, ambas influencias juntas. Pero en mi caso ya saben que como yo estoy con ellos todo el día, entonces la influencia mayor que ellos reciben es la mía y es en mi idioma. Y por último, otro punto que yo creo que aquí va a ser muy diferente y creo que va a ser un poquito malo para mis hijos, porque a mí me gustaría que mis hijos tengan o puedan hacer las mismas cosas que yo hacía en la escuela o que mi hermana puede hacer en la escuela. Y es que en Perú tenemos muchas celebraciones. Por ejemplo, celebramos no solamente el Día de la Madre, el Día del Padre, el Día del Niño, el Día del Abuelo, el Día del Maestro y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en cada celebración que hacen las escuelas, organizan, por ejemplo, concursos de talento, ya sea para cantar, para recitar, para imitar, para bailar, y eso hace que los niños creen un lado artístico de ellos. Yo sé de repente que aquí no hay tantas celebraciones. Por ejemplo, en Perú se celebra el 28 de julio, el Día de la Bandera, el Día del Agricultor y etcétera,
etcétera. O sea, son muchas las celebraciones que podemos tener, y para cada una de las celebraciones que hay en mi país, en nuestras escuelas nos hacen participar, nos hacen bailar danzas típicas de nuestro país. Yo me acuerdo que cuando yo estaba en la escuela me gustaba mucho bailar las danzas peruanas, o de repente me gustaba actuar también, y eso es algo que mis hijos no van a ver aquí, y eso yo digo que es algo malo, porque a mí me gustaría de verdad que mis hijos puedan tener esa influencia de ambas culturas juntas, pero no puede ser porque nosotros estamos solamente aquí en Inglaterra. Entonces yo la manera que puedo hacer para compartir con ellos ese tipo de cositas es que cuando yo vaya a mi país, aquí van a estar en vacaciones y en Perú van a estar en la escuela. Entonces lo que puedo hacer yo de repente, no sé, ahorita de repente porque mis niños son pequeñitos, sí, inscribirlos por un mes, que yo pase allá en algún kinder, en algún nido, en algún jardín, daycare, nursery, como ustedes lo conozcan, para que ellos puedan ir, puedan asistir, puedan ver y puedan empezar a ver lo diferente que es. O sea, eso para mí es muy importante, que mis niños sepan que no solamente ellos pueden siempre estar como que muy metidos o muy encerrados en la cultura inglesa o en lo que les enseñan acá, sino que también en Perú pueden tener ellos la oportunidad de ir a la escuela, de compartir, de hacer actividades como hacen los niños en mi país. Y por último, lo malo que yo también creo que puede pasar con mis niños es que ellos se rehúsen a hablar en mi idioma. Y lo digo así y me da mucho pesar y mucha tristeza de si eso llegara a pasar en el futuro. Me daría a mí mucha tristeza porque ya lo he visto. Ya he visto que de repente es la influencia de la escuela, de los amiguitos, que hace que los niños solamente quieran hablar en inglés. Y por más de que nosotras hablemos español, o le hablemos todo el día a nuestros hijos en español, eso no es suficiente para ellos. También puede ser, como dije en otro video, que nosotras malacostumbremos de repente a nuestros niños a que ellos hablen solamente inglés por el hecho de que mamá lo entienda, los dejemos hablar todo el tiempo en inglés y nosotros responderle todo el tiempo en español. Entonces es muy importante para mí en este momento, o desde que mis hijos prácticamente han nacido, que nosotros tenemos reglas que solo yo hablo en español con mis hijos, mi esposo solo en inglés, y mi hijo mayor solo tiene que responderme y pedirme todo en español. Eso es lo que él tiene que hacer, ya sea cualquier cosa que él quiera, todo en español. Pregunta, respuesta, quiero, deseo, etcétera, todo lo que él quiera, porque para mí es súper importante que mis hijos aprendan mi idioma, que también lo hablen. Pero bueno, eso como mamá uno desearía, pero más allá uno no sabe de repente cómo los niños van a ser o cómo van a ir evolucionando. Pero sí, yo lo que hago, por ejemplo, con mi esposo es, yo con él no hablo absolutamente nada de inglés, nada, ni dos palabras, o sea, con eso les digo todo. Entonces eso hace que mi hijo mayor note totalmente la diferencia cuando su papá habla con él o cuando su papá habla conmigo. Entonces él sabe que a su papá, y entre él y su papá solo pueden hablar en inglés. Su papá y yo hablamos en español, y por lo tanto yo y mi hijo, o mi hijo y yo, tenemos que hablar en español. Así de que, mis amores, ese ha sido el video para el día de hoy. Creo que esas son las cositas un poquito malas que se encuentran o pueden haber de tener niños birraciales. Espero que si ustedes tienen alguna experiencia diferente a la mía, o si tienen niños mucho más grandes que los míos, me digan a ver cómo hacen ustedes, o de repente ustedes hablan todo el día en inglés con sus hijos. Yo no, ni tampoco quiero, ni espero, ni lo voy a hacer. No voy a hablar nunca con mis hijos en inglés, no tengo por qué hacerlo, porque yo creo que mis hijos tienen que aprender eso. Mis hijos son niños sanos, mis hijos son niños que van a ir aprendiendo, van a ir evolucionando, y por lo tanto ellos tienen que aprender a hablar perfectamente el español. Así que ese ha sido el video por el día de hoy. Les mando un súper beso y nos vemos en un próximo video. Bye bye.